Ahora sí, buenos días. Bienvenidos a la mesa de trabajo estudiantil como parte del Seminario Permanente de Cibernética Erótica, Filosofía, Teología y Ciencias Sociales en torno a diálogos ante la inminente reforma al plan de estudios de filosofía. Eh, Inminente porque el entorno nos dice que vienen cambios. Qué tan profundos o qué tan limitados no lo sabemos, pero tenemos que acostumbrarnos desde la futurología filosófica a anticipar, conocer, profundizar para ver qué tanto somos copartícipes del diálogo transformador o qué tanto solamente decidimos ser inactivos o reactivos a dicha situación. Entonces, en este momento participarán María de Jesús Guardado Bueno, Héctor Adrián Moreno Velázquez, Sara Georgina Vargas Serrano y Sergio Paul Ortega Trujillo. Y esta actividad se junta, eh, aquí, aquí no se corrigió, pero bueno, como una actividad permanente de la celebración del Día Mundial de la Filosofía y del Día Mundial de los Futuros. Entonces, eso es muy importante como parte de la reflexión. Dicho eso, entonces, hablemos de antecedentes. Pongamos algunos antecedentes y entonces eh, tenemos que recurrir a una nota periodística que ahorita, como parte de la introducción, pondremos para empezar a generar la reflexión. La nota es de hace poco, del 24 de marzo del 25, que dice UDG enfrenta crisis en humanidades. Matrícula cae hasta en un 50%. Veremos en la reflexión. eh, Esperemos abordemos en la reflexión este asunto. Eh, entonces, dice que carreras relacionadas con las humanidades, las artes, la sociología, la antropología y la filosofía están en esa condición. La nota dice, las carreras relacionadas con humanidades y artes liberales se quedan poco a poco sin alumnos. Su matrícula va a la baja drásticamente. Recordemos que eso mismo está ocurriendo en varias partes del país, pero también en otras regiones del mundo. La nota continúa y dice, por ejemplo, cada vez son menos sociólogos. En 2020 se anotaron 60 aspirantes en esa especialidad y en el ciclo escolar he pasado solamente 32. De antropología pasó de 67 a 31 y filosofía, que es el tema de esta mesa, de 68 a 55. Dice en la nota que también en química, física y biología pasó algo similar. Y la nota nos advierte que es un eco que ocurre en todo el mundo. La problemática rebasa fronteras desde hace años a las universidades de todo el mundo. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, las carreras de humanidades, entre ellas filosofía, ha representado una caída en promedio del 34%. De acuerdo con el ANUYES, el 5% de la matrícula de todo el país se ubica en artes y humanidades, es decir, solo 5 de cada 100 estudiantes se inscriben en esta carrera. Con respecto a la UDG, eh, dice la nota, para el director general
de la Universidad Virtual del Aprendizaje Digital UDG y actualmente ya director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, Carlos Iván Moreno, dice: las cifras son desalentadoras, pues no imagina un futuro sin especialistas en artes y humanidades. Y luego cita textual: este es un fenómeno pues sí preocupante porque no nos imaginamos sociedades, organizaciones, gobiernos sin sociólogos, empresas sin sociólogos, sin filósofos, sin antropólogos, sin historiadores, sobre todo en un contexto donde cada vez las decisiones están siendo tomadas de manera automatizada por algoritmos, robots con inteligencia artificial generativa, pues es cuando más necesitamos de la filosofía, la ética y el humanismo. Por supuesto, entonces sí es una preocupación generalizada. Esta es la primera nota eh, que compartimos y ahora vamos a presentar otro dato muy reciente eh, que tiene que ver con la, la presentación de la nueva rectora del CUSH y que nos habla de sus propósitos e intenciones de, de su rectorado, su inicio de rectorado. Escuchemos, no vamos a escuchar todo el texto, sino a donde haga referencia, cuando termine de hacer referencia de las humanidades, ahí ahí lo interrumpimos. Me da mucho gusto saludar a la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y hacerlo con su rectora, la primera mujer en dirigir este maravilloso centro universitario, la doctora Dulce María Zúñiga, a quien por supuesto conocen porque ella tiene una larga trayectoria ahí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y hasta hace unos días era la directora de la División de Estudios de la Cultura y Sociedad. Querida Dulce, qué gusto estar aquí contigo y bueno, saludando a la comunidad que conoces muy bien. La conozco muy bien, en efecto. Yo estuve en la creación de lo que ahora es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, hace 30 años con la red universitaria, y desde antes ya formaba parte yo de esta grandísima Universidad de Guadalajara. Pero ahora el haber sido designada, nombrada rectora de este centro es un gran desafío, lo sé, es un gran reto, pero tengo mucha confianza en que haremos un buen papel porque vamos a desarrollar las humanidades, las ciencias sociales en el siglo XXI, es decir, con perspectiva a futuro. Vamos hacia allá, vamos a tener estudios de humanidades digitales, vamos a abrirnos hacia estudios que nos preparen a nuestros estudiantes para el mundo profesional actual. Si vamos a modificar, quizá no los planes de estudio, pero sí las perspectivas. Y vamos a trabajar muy de cerca con la rectora, flamante rectora de la universidad. Ahí queda la propuesta de se puede modificar o no el, el plan de estudios, así es que, y que habla de unas humanidades digitales, entonces hay cambios, hay proyectos. Qué tan profundos y qué tanto nos vamos a involucrar en ellos, pues de eso tiene que ver nuestra presente mesa de trabajo. Entonces, eh, ¿quién empieza a hacer su reflexión? ¿Quién gusta empezar o empezamos siguiendo el orden del listado? Ustedes dicen. Recuerden que tienen 7 minutos para iniciar con su reflexión cada uno, y antes de iniciar el diálogo.
Entonces, Héctor, empiece usted, por favor. Corre tiempo, 7 minutos. Buenos días, profesor y compañeros. ¿Me escucho bien? Sí, sí se escucha bien. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, reflexionando precisamente sobre este posible cambio, ¿no? Sobre este de enfoque o directamente del plan de estudios. Para mí, debería plantearse primero el objetivo de ser un plan de estudios atractivo. Atractivo no tanto en el sentido comercial, quizás, no publicitario, sino que sea atractivo precisamente para los propios alumnos, ¿no? Que muchas veces los alumnos que piensan en ingresar en la carrera de filosofía, pues simplemente no la consideran porque el plan de estudio se presenta como, diría yo, muy rígido y y a veces más que rígido, hace falta información sobre el mismo. Siento yo que muchas de las expectativas sobre la carrera es que el conocimiento presentado o o que se piensa educar, ¿no? En los cursos de filosofía, pues es un conocimiento inaccesible, que puede llegar a ser un conocimiento complicado, ¿no? De entender. Y aunque, como en cualquier carrera, ¿no? Se necesita un esfuerzo real para aprender lo que se enseña, pues creo yo que tampoco es algo, ¿cómo decirlo? Imposible, pero que muchos así lo ven, desde grados de educación bachillerato, ¿no? O inferiores. Mm, creo también que, como mencionaban, ¿no? En este video que vimos de la rectora, tiene que haber un cambio de temas en tanto que o no tanto un cambio, sino una inclusión de temas actuales, ¿no? Y actuales no solo en ese sentido de lo que está de moda o de lo que se habla más, sino en el sentido, pues, de que se necesita, ¿no? Hablar de ese tipo de cosas desde la filosofía, desde temas, como las inteligencias artificiales, ¿no? Todo lo que conlleva, incluirlas en la sociedad, todos los principios que abordan, ¿no? Hasta temas más simples, como la resolución de conflictos en el mundo actual, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, pero que muy pocas veces se toma en cuenta. Y por último, quizás, en ese sentido, pues también incluir en el plan de estudios, o mostrar en este plan de estudios las herramientas que la carrera le va a brindar al alumno para el campo laboral, que como sabemos, pues es una de las mayores inquietudes para la mayoría del alumnado, ¿no? Este plan de estudios tiene que estar, como ya dije, con el alumnado en prioridad. Aquellos que quieran ingresar a la carrera o aquellos que ya están dentro deberían de ser aquellos a los que deberíamos o se debería de tratar de, de incluir o de, pues sí, a los que se debería de direccionar, ¿no? Este nuevo plan de estudios. Aunque claro, también deberíamos de ser capaces de incluir a los profesores, a los maestros, ¿no? De la licenciatura, en tanto que ellos son los que a final de cuentas van a implementar este plan de estudio en acción, ¿no? No deberían de ser dejados pues de lado o no deberían de ser ignorados tampoco. El desarrollo de este plan de estudios, creo yo, también no debería de ser uno inmediato, ¿no? Creo que eso es lo peor que se podría hacer. Podría crear mucho caos, podría generar muchos disgustos, pero tampoco debería de ser uno lento, porque a final de cuentas existe una necesidad por cambiar, ¿no? El plan de estudios. Debería ser uno, pues, que sea gradual y que en todo momento tenga
un carácter público y social, en el sentido de que no sean los cambios al plan de estudio cerrados, que no sean privados, que no se discutan solo entre un par de directivos, sino que de verdad se haga un cambio tomando en cuenta a la comunidad, ¿no? Que, y también que la implementación de este cambio pues no sea abrupta, ¿no? Que sea un cambio precisamente en el que participen tanto alumnos como profesores, que sean capaces de realizar el cambio sin tener que cambiar drásticamente lo que hacen, ¿no? En el día a día. Y precisamente para esto, creo que la organización pues tiene que ser algo totalmente colectivo, ¿no? Tiene que ser algo que entienda a la licenciatura de filosofía como una comunidad, que no separe al alumnado ni no separe a los que ya son alumnos, a los que quieren ingresar, ni a los profesores, que entienda la totalidad de lo que conlleva. Ya puede pasar a hacer una conclusión porque ya casi culmina su tiempo. Muy bien, maestro, gracias. Pues yo quizás concluiría diciendo que en este sentido, eh, aquello que se quiere brindar, aquello que se quiere dar a los alumnos, debe de ser pensado para ellos, debe de ser pensado desde lo que se hace en las aulas, desde el trabajo colectivo de alumnos y profesores, pero también pensado en brindarles a los alumnos herramientas y métodos que le permitan desenvolverse en el mundo, no solo laboral, que es muy importante, ¿no? Tener herramientas para afrontar todo aquellos, pues sí, esos problemas de la vida diaria laborales, pero también, brindarle a los alumnos la oportunidad de vivir la filosofía como filósofos, que la carrera los incentive y les dé lo suficiente para poder llegar a ser filósofos y no solo quedarse en las puertas de la filosofía siendo estudiantes de filosofía, ¿no? Que como tal, uno de los objetivos sea realizarse como filósofos. Gracias. Ya venció el tiempo de su participación. Ahora, siguiendo el orden, le toca a María. Adelante. Tiene 7 minutos. Adelante. Gracias, profesor. Buenos días a todos mis compañeros y al profesor. En mi reflexión, yo también lo analicé como una necesidad de tener un cambio no urgente, pero que ya suceda. Debido pues a la disminución por parte de los jóvenes al tener interés por parte de las licenciaturas de humanidades y pues claro ejemplo la carrera de filosofía, pues se planea hacer muchos cambios con las licenciaturas, específicamente el plan de estudios para tener un aumento en la matrícula. Pero realmente me hice la pregunta de si realmente es necesario generar estos cambios. Y pues los cambios realmente es algo positivo en la vida de los individuos, tanto para prosperar y avanzar o simplemente para mejorar la calidad de las circunstancias. Voy a citar una página web sobre psicología y salud llamada MinIS, que nos define los cambios surgen como ocasión para renovarnos, para conseguir nuevas metas, para mantenernos alerta, observando todo lo que nos llega. En pocas palabras, para vivir el presente de una forma más consciente. Los cambios implican también oportunidad, aprendizaje, movimiento, ilusión, esperanza y posibilidad de evolución.
Y pues en el caso de nuestro plan de estudios, serviría para evolucionar hacia los nuevos tiempos, porque pues es inevitable considerar que el futuro pues está ocurriendo demasiado rápido y que pues nos agrade la idea o no, debemos aceptar que pues las nuevas generaciones están modificando y a cada paso nos van a modificar más los sistemas establecidos por unos más novedosos relacionados a sus intereses y a sus necesidades. Y pues eso mismo ocurre con las licenciaturas en humanidades, como específicamente la carrera de filosofía. Pues la realidad es que no suele llamar mucho la atención de los jóvenes por la nula innovación que tiene. Y aparte, pues sabemos muy bien que pues la sociedad no coopera mucho en la imagen de la carrera. Y pues cuando los jóvenes están en bachillerato, pues se dejan guiar por los argumentos de otros que realmente no tienen mucha relación con las humanidades de cierta forma, pero dan su opinión sin siquiera conocer a profundidad qué es lo que realmente son las carreras de humanidades. Y pues debido a esto no le dan una oportunidad de, aunque sea averiguar de qué se trata, de qué se enfoca en sí las carreras, porque cuando van de que ya van a salir de la preparatoria, es como de que todos les preguntan de que a qué se van a ir y pues siempre es a lo mismo de medicina, de ingenierías, de eso de abogado. Y realmente muy pocos se tratan de enfocar en todas estas, en las humanidades, en las ciencias poco comunes. Y también unido a mi experiencia, realmente yo fui una de esas personas que yo me basaba muchísimo en otras carreras y fue cuando veía las humanidades y realmente mi pregunta no era como de que si esto me iba a servir como para tener un trabajo o como digamos que para vivir, pero sí mi pregunta era como de, ¿pero qué función tendrá en mi vida? ¿Qué me puede aportar? ¿En qué me puede ayudar? Y pues era lo que sentía que no había como que eso que me pudiera dar la filosofía principalmente, hasta que pues decidí darle una oportunidad y realmente mi concepto de filosofía no es la misma que llegué a tener hace 2 años atrás, cuando estaba en la preparatoria quizás, a la que tengo ahorita, porque realmente yo le di la oportunidad a la filosofía y superó mis expectativas. No podemos decir que todo es color rosita, porque en todas las carreras es así, pero la verdad es que no es solamente lo que aparenta ser. Y continuando con mi reflexión, es que además la licenciatura no es solo como dije, no es solo lo que se llega a ver en preparatoria, porque realmente no estudian lo que es la filosofía, solamente lo de encima y lo que consideran puede ser útil para esa etapa de la escolaridad. Y por ello los alumnos no tienen interés y lo olvidan muy, muy rapidísimo, que yo creo que la mayoría de universitarios no recuerdan que vieron en filosofía en la preparatoria. Y pues bueno, relacionado a esto es de que pues en realidad la filosofía es muchísimo más extensa, más variada, y pues no solo es estudiar a pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los primeros que nos vienen a la mente, sino que pues también es otras ciencias relacionadas, ideologías, orígenes, historias, y pues entre muchísimos más detalles. Y ya puede ir cerrando con sus conclusiones, por favor. Sí, claro. Entonces, mi otra pregunta es de qué cambios deben hacerse. Y pues en mi opinión es de que se podrían añadir materias sobre intereses actuales, ya sea sobre las tecnologías, los conflictos de Estado, artes más específicas como la música, porque tiene mucha asociación con la filosofía también. Y porque incluso una de nuestras desventajas como estudiantes es de que hay veces que queremos meter materias y no hay nadie que las imparta. Entonces eso nos desanima mucho y eso es lo que yo considero que a los nuevos estudiantes también les desanimaría.
Y pues también que al momento de ver el perfil, el plan de estudios, pues es muy poco motivador, porque pues no está como que muy llamativo, no está muy bien redactado incluso los perfiles. Y pues considero que ciertamente también esta es como que responsabilidad nuestra de hacernos cargos de demostrar todas las utilidades que tiene la filosofía en la vida, no solo laboral, sino también personal. Y pues que pues, realmente se necesita más filósofos para mejorar el estado actual del país. Y pues eso es algo que tenemos que hacerle conocer a los jóvenes, tanto desde antes en la etapa de la preparatoria, como en el plan de estudios o cuando se metan a ver la información de la carrera. Y Mu- eso es todo por mi parte. Muy bien, muchísimas gracias, María. A Gracias. continuación tendremos la reflexión de Georgina. Adelante, recuerde, tiene 7 minutos. Adelante, Georgina. Sí, hola, buenos días. ¿Sí me escucho bien? Sí, se escucha muy bien, adelante. Ah, genial. Bueno, principalmente parte de esta reflexión que quería yo abordar era que hasta cierto punto, ¿por qué se tendría que hacer el determinado cambio, no? Bueno, principalmente el cambio, sí o sí, yo lo veo de una forma necesaria, debido a que justamente considero que la forma en que se ha querido implementar la filosofía en el estudio de la licenciatura siempre se ha mantenido de una forma bastante tradicional durante años, ¿no? Incluso podría decir que son décadas en las cuales se ha implementado de una forma muy tradicional. ¿Qué pasa con esto? No estoy diciendo que hasta cierto punto la forma tradicional sea mala, no. Al contrario, simplemente digo que justamente se implementa de determinada forma que no estamos viendo que la sociedad constantemente está perteneciendo a diferentes tipos de cambios, ¿no? El mundo constantemente, año con año, cambia. Todos vivimos en este ciclo constante en el cual se están incrementando nuevas infraestructuras, nuevas formas de tecnología, nuevos usos de comunicación. Actualmente ya no nos comunicamos de la misma forma que nos comunicábamos hace 30, 20 años, o sea, ya simple hecho de interactuar socialmente ya no se hace de la misma forma. Ya tenemos todo este tipo de plataformas que nos hacen que hacer hasta cierto punto incluso que las clases sean más prácticas, ¿no? El hecho de las clases en línea, el comunicado con las videollamadas, todo este transcurso debido al ingreso al mundo del uso de la tecnología está haciendo que cambie la sociedad, por ende, ¿no? Ya no nos relacionamos de la misma forma. ¿Eso qué significa? Que sería prudente hasta cierto punto buscar una forma de cambio de cómo implementamos la filosofía, ¿no? Tendríamos que hacerlo pertinente porque al final la filosofía es algo que no cambiaría, es que sigue siendo una filosofía crítica, pertinente y muy transformadora. No solamente crearíamos investigadores, crearíamos mucho más allá si lográramos hacer que se implementara de una forma más selectiva, más como priorizando las necesidades que se están implementando en las sociedades actuales, ¿no? Justamente debido a que la sociedad ya no se relaciona de la misma forma, la idea de cómo reflexionar, de cómo analizar los problemas filosóficos a los que nos enfrentamos, tienden a ser diferentes, no van a ser exactamente los mismos que estamos viendo hace 20, hace 50 años, ¿no? O sea, van cambiando constantemente. Es algo que se tendría que hacer. Yo estaría completamente a favor, ¿no? ¿Para quiénes podríamos realizar este tipo de cambio? Pues justamente para todos los estudiantes, para los futuros estudiantes. Son herramientas de trabajo que necesitan, que se requieren, ¿no? Para pensar en un mundo y no solamente en cómo se habita el mundo, sino cómo fue, para qué será y poder proyectarnos a incluso en un futuro cómo veríamos a la filosofía, cómo veríamos el estudio filosófico dentro de unos 20, 30 años. Estamos creo que justamente en este tiempo en el cual podríamos priorizar el ver cuáles son las necesidades que se tiene tanto el estudiantado como el docente, porque al final al docente también
debido a este cambio constante, los alumnos ya no los atrapas de la misma forma, ¿no? No los cautivas con el pensamiento crítico, con los filósofos de la misma forma, justa esta idea de que ya la forma tradicional ya no está funcionando, ¿no? Creo yo que incluso los maestros requieren de este cambio de cómo implementar la filosofía, ¿no? Otra cuestión que también me gustaría abordar es justamente el hecho de la divulgación y de la normalización que se hace en la sociedad actual de la filosofía. Justamente, se está hablando de que actualmente en la sociedad hay muy poca divulgación de los recursos filosóficos, de las necesidades críticas y reflexivas que incluso podrían ser como bases principales para la infraestructura de nuestra sociedad, ¿no? Creo que si realmente nos dedicáramos como humanidades, como centro universitario, a hacer una divulgación necesaria o que incluso la misma sociedad tratar de inculcar que hay determinadas prioridades que nos hacen una sociedad, determinamos como sociedad debido al pensamiento filosófico, tal vez no habría tan poca aceptación de parte de la sociedad, ¿no? Es algo que se tendría que realizar, vaya. ¿En cuánto tiempo se podría realizar esto, no? O sea, pensándonos en esto, es un proceso que requiere bastante tiempo, una reflexión colectiva, rigurosa, que se puede aplazar indefinidamente, pero idealmente deberíamos pensarlo en un proceso que debería comenzar a partir de 1 o 2 años, que combine las etapas de diagnóstico, de consulta y rediseño de implementación y de evaluación tanto para los alumnos como los docentes, ¿no? En este punto, ¿qué se debería de organizar, no? Pues se requiere hasta cierto punto una estructura de trabajo clara y colectiva y colaborativa, que tuviera que crear hasta cierta, cierta idea de comités temáticos, aclarar sesiones abiertas a discusión, mecanismos de consulta continua y sesiones transparentes, ¿no? La universidad debería garantizar este tipo de espacios y los recursos necesarios para tener el proceso y que no sea del todo superficial, ¿no? No únicamente lo podríamos amplificar para que sea en el centro universitario, estas ideas podríamos dejarlas para los centros de bachillerato, incluso podríamos meter esta idea colectiva para que se implementara incluso en las secundarias, ¿no? Empezaran a ver el pensamiento crítico y filosófico. Vaya, con esto, ¿qué quiero decir, no? Que la metodología al final debe ser más participativa y prospectiva, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Apenas le iba a decir que cerrar la conclusión. No sé si necesita cerrar la conclusión o con esto es suficiente. No, sí, es que vi que abres un micrófono, por eso ya no dije nada. Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que podríamos decir, no? Que justamente ahora estamos viendo que la sociedad requiere de desafíos, ¿no? Es un tema en donde están en juego las competencias y las habilidades tradicionalmente filosóficas, ¿no? Que se van formando con el tiempo y que se requiere de una transformación. No es lo mismo que estamos viendo en la actualidad que lo que se vio anteriormente, ¿no? Creo que sería prudente idealizar un cambio y esperar cómo ese cambio nos podría proyectar a un futuro. Eso de mi parte sería todo. Muy bien, muchísimas gracias, Georgina. A continuación, entonces, tenemos la participación de Paul. Adelante. Sí, gracias. Bueno, buenos días, compañeros, profesor. Para empezar, bueno, yo creo que la idea de reformar el plan de estudios no es algo nuevo. Yo siento que los que hemos estado en la universidad un tiempo, pues hemos
platicado o lo hemos pensado por lo menos alguna vez, y es que la verdad el plan de estudios desde que uno entra pues se siente algo viejo. Eh, ya han pasado muchos años desde que se implementó, desde que se aprobó este plan de estudios, y la verdad es que desde todo ese tiempo, como ya se ha comentado, ha cambiado, pues, la verdad que todo, la tecnología, el lenguaje, las formas de aprender, la política, y sin embargo, muchas de nuestras materias pues siguen completamente igual. Entonces, pues en primer lugar, la reforma sí es necesaria. Y no es solamente para actualizar los nombres, ¿no?, de las asignaturas, añadir quizá una que otra. Aquí lo que pienso yo que es lo importante es cómo pensamos la filosofía hoy. Y tenemos que pues, saber que la filosofía hoy ya no es la misma filosofía que tenían o pensaban pues, las generaciones cuando se aprobó este plan de estudios. No creo que se trate de una reestructuración técnica, sino de pensar realmente qué significa estudiar filosofía en el 2025 con las herramientas que tenemos en el 2025, con el pensamiento y las diferentes ramas de pensamiento que tenemos, y también hacia dónde queremos llegar y hacia dónde queremos que eso nos lleve. Bueno, ¿para qué reformarlo? Yo creo que el programa debería de ser reformado para que sea más justo, más realista y en sí más útil. No útil en el sentido de que terminando la carrera te sirva, ¿no?, que me contraten más rápido en una empresa. Yo pienso que útil para pensar mejor, para no salir de la carrera con un montón de autores memorizados nada más, pero sin quizá no saber escribir bien, sin no saber argumentar con claridad o relacionar lo que estudiamos durante toda la carrera con el mundo actual. Eh, la filosofía debería de vincularse con la vida, con lo cotidiano, con las nuevas tecnologías, con lo político, con todo lo que estamos viviendo. Esta reforma yo creo que justamente sería para los estudiantes actuales y los estudiantes futuros, los que vienen. Esto justamente para que no se repita el ciclo de entrar a una carrera en donde obviamente aprendes muchísimo, hay mucho que aprender, pero también siento yo que te puedes sentir confundido, te puedes sentir un poquito solo, perdido, no sabes qué es lo que sigue después. Entonces siento que podría hacerse un cambio justamente para que al finalizar no haya esa incertidumbre. Y esta reforma creo, como ya se comentó también, creo que es para los profes, para los profesores. Los profesores también siento que han tenido que actualizar por su propia cuenta ciertas cosas del plan de estudio, quizá improvisar o adaptarse a ciertos estudiantes que cada vez entran con contextos pues diversos, ¿no? Entonces este plan de estudios creo yo que también es así como es para los estudiantes, para los profesores. Obviamente la reforma no se puede hacer rápido, se necesita tiempo y no creo que sea de meses nada más, sino pues, quizá de años. Obviamente no se debe de hacer solamente entre los altos mandos de la universidad, ¿no?, de entre los directivos o los académicos. Yo siento que esto se debe de hacer con estudiantes y hasta quizá con estudiantes ya egresados de la universidad, personas que ya estén pues aplicando la filosofía en su vida laboral, su vida cotidiana, quizá dando clases en alguna escuela, en alguna preparatoria, pero que se hayan formado aquí en la universidad, justamente para que tengamos el panorama de cómo se ve realmente salir de la carrera, ¿no? Y que no solamente tengamos la decisión desde arriba, por así decirlo. Si solo se decide el cambio, la reforma desde arriba, yo creo que se van a repetir los mismos errores y se va a sentir aún así la misma, ¿no? El mismo plan de estudios. Bueno, en cuanto a la organización, yo siento que se debe hacer con espacios para el diálogo, ¿no? Algo muy abierto, que se revisen los planes actuales, que se hagan encuestas, mesas de diálogo como esta misma, mesas de trabajo, que se escuchen propuestas y pues sí, básicamente tener acceso
a borradores, ¿no? Poder comentar, cuestionar, proponer cosas distintas, tal cual que se escuche al alumnado y a las personas que realmente queremos este cambio. Y pues sin que todo se resuelva desde una oficina, ¿no? Nada más con un acta de aprobación. Se pueden implementar filosofías de género, filosofías latinoamericanas contemporáneas que poco a poco sí se han implementado en la carrera, quizá debates ambientales. No se trata de quitar a los clásicos, a quitar a Platón o a Kant, sino de abrir un poco más el canon y conectar más que nada con el presente sin abandonar la tradición, siento yo. Todavía tener esos autores clásicos de los que aprendemos muchísimo, pero conectarlo con lo que estamos viviendo día a día. Yo siento que ya concluyendo un poquito, yo siento que la reforma debería de incluir materias que conecten con áreas específicas, ¿no? Ética aplicada, estructura académica, filosofía política contemporánea, pensamiento quizá feminista. Algunos yo creo que se sabe que no todo el mundo quizá quiere ser investigador, algunos quieren ser profesores, otros quieren escribir, otros simplemente quizá quieren entrar a la carrera para pensar mejor, tener un mejor pensamiento. Entonces yo creo que el plan reformado debería de permitir distintos cambios, debería de permitir caminos distintos. Esta reforma, ya para concluir, no debe de ser un maquillaje, ¿no? Yo creo que tiene que ser una revisión completamente honesta, profunda y sobre todo compartida. Compartida entre todo el alumnado, todas las personas que queremos este cambio, y justamente para que no se repitan los errores, como ya lo he dicho. La cosa no es hacer a la filosofía un producto vendible, sino para que siga siendo lo que es, ¿no? Un espacio de pensamiento libre, de pensamiento riguroso y comprometido con el mundo. Entonces no queremos que el plan de estudio repita fórmulas vacías, queremos uno que nos forme para pensar correctamente, para relacionar lo que aprendemos con lo que vivimos, para vivir y para actuar con sentido todos los días. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Paul. Paul. Ahora sí, empecemos con el diálogo. Ya se escucharon, ya oyeron sus posturas. Eh, Podemos decir que todos ustedes están a favor, sí, de que haya cambios y que en los cambios deben de ser considerados, tomados en cuenta ustedes, tanto ustedes como la experiencia de los egresados, y que no se tome una decisión desde arriba, que no escuche a los estudiantes, que no escuche a los egresados, y a veces, muchas veces, sí, tampoco se escucha a los docentes. Entonces, a partir de ello, viene la pregunta. ¿Consideran que las propuestas que se están haciendo desde la universidad es porque están aspirando menos jóvenes, menos personas a la licenciatura en filosofía, y eso es lo que lo ponen como alerta, como la nota que les puse al inicio de periódico? ¿Es por esa alarma de que hay menos estudiantes, o porque realmente necesitamos ustedes, nosotros, la comunidad filosófica de filosofía de la universidad, necesitamos cambiarnos, transformarnos, renovarnos? De ese cambio hablaba Georgina. Entonces, tenemos que cambiar el plan de estudios, tenemos que transformarnos. La pregunta en concreto es, ¿porque necesitamos más estudiantes,
porque hay menos estudiantes, porque hay riesgo de que en algún momento, al haber pocos estudiantes, se tenga que fusionar filosofía con otras carreras, con otro perfil, en otros momentos, en otras universidades. La filosofía, ante la dificultad, se transformó en licenciatura en humanidades. Tenemos que cambiar, pero ¿por qué hay que cambiar? Porque nos dicen que hay que cambiar y en ese cambio estarían dispuestos a que la filosofía se transforme en licenciatura en humanidades o qué. ¿Qué sugieren en este momento? Ya que como han dicho varios de ustedes, entonces, con esto que están diciendo, las mesas de trabajo eh, las tendremos que hacer más seguido y si es posible, ya ustedes dirán, si cada 2 meses, eh, más allá del calendario escolar y abrirlas a más diálogo entre más estudiantes. Adelante, tenemos que cambiar entonces, porque nos dicen que hay que cambiar y en ese cambio hay que sacrificar el título de licenciatura en filosofía para que se llame licenciatura en humanidades y pueda captar más estudiantes. Tenemos que cambiar porque queremos estudiantes o porque tenemos que cambiar. Adelante. ¿Quién inicia la respuesta? Recuerden que tienen hasta 3 minutos para la respuesta para que todo mundo pueda alcanzar a tomar la palabra. Adelante, Georgina. Bueno, justamente pensando en esta pregunta en particular, yo podría pensar que sí es necesario hasta cierto punto el hecho de que se requieran más alumnos, ¿no? Para que pues al final haya una divulgación amplia de todo este recurso. El hecho es que sí necesitamos más alumnos, sin embargo, no consideraría hasta cierto punto prudente el hecho de juntar la carrera con alguna otra que se convierta en una carrera de humanidades o que juntes, por ejemplo, no sé, sociología con filosofía o que se vean unidas, porque al final creo yo que toda la información que tenemos actualmente, toda la estructura, o sea, dejarías de ver muchos temas que hasta cierto punto podrían no hacer que nuestra mente como estudiantes madure al 100% acerca del pensamiento filosófico. Que sí sería prudente buscar mayores alumnos, sí, eso sí es correcto, pero no sé, yo vería mejor la forma de tal vez divulgar y de publicitar un poco más lo que es esta carrera sin tener que juntarla con otra o que simplemente se elimine tal cual el hecho de la licenciatura en filosofía. O sea, no, yo no lo vería del todo prudente debido a que justamente tendrías que ver mucho menos de los temas que estamos abordando ahorita, aunque hasta cierto punto podríamos decir que sí es requisito por el cambio que se está teniendo en la sociedad. Sin embargo, siento que no sé, a mí no me gustaría que cambiara pues el título de filosofía para hacer una carrera de humanidades, por ejemplo. Tendríamos que meter otro tipo de temas, tal vez serían los mismos temas que se ven actualmente, pero de otras carreras y verías mucho menos de la investigación, mucho menos de reflexión de lo que se ve actualmente. Muy bien, gracias, Georgina. Y le queda 1 minuto, pero no sé si. Genial. Pensé que ya me había acabado el tiempo. No. Bueno, entonces, ya pensándolo bien, desde ese punto es justamente lo que se trata de sí buscar un cambio, pero no reflexionar menos, no irnos, o sea, a lo que yo quiero ir con este comentario es que sí se requieren de cambios y se requiere de buscar nuevas formas y las necesidades que tiene la filosofía, ¿no? La sociedad incluso, pero no por eso significa que tendríamos que reducir
nuestra capacidad de conocimiento, de investigación, de, de reflexión crítica hasta determinado aspecto, ¿no? El hecho de juntarla con otra carrera significaría que tendríamos que reducir a diversos autores, tendríamos que cambiar completamente toda esta forma lógica de cómo va implementándose la reflexión y el conocimiento crítico, ¿no? Principalmente lo vería de ese punto, pues. Muy bien, gracias, Georgina. Ahora sí ya terminó su tiempo. ¿Quién gusta participar con su respuesta, con su reflexión? Adelante, Héctor. Recuerde, tiene 3 minutos. Bueno, Adelante. gracias, profe. Bueno, pensando de una forma similar a mi compañera, pues yo creo que sí hace falta hacer el cambio, ¿no? Como ya dijimos todos, hace falta el cambio, aunque no siento que tenga que ser un cambio desesperado, ¿no? No siento en ese sentido que deba de haber un cambio como radical, como abrupto, ¿no? Para tratar de atraer más gente, ¿no? Ese no debería de ser el objetivo. El objetivo se debería ser realizar el cambio para hacer la carrera más atractiva de filosofía, la carrera más, más completa, diría yo. Y en ese sentido, creo yo que podría decirse a favor, ¿no? De esta fusión de carreras en esta gran carrera de humanidades, ¿no? Que puede ser posible. El lado positivo sería que filosofía realmente tiene mucho que ver, ¿no? En todas las carreras, se estudian muchos filósofos en historia, en sociología, en diversas carreras de humanidades. Y en ese sentido sí podría haber una interacción, pues creo yo que podría llegar a haber este, una convivencia orgánica, pues, de las materias. Pero, por otro lado, creo que desde la experiencia, ¿no? De alumno de la carrera de filosofía, es muy difícil imaginarse una carrera tan vasta. No sé qué clase de organización tendría que haber dentro de la carrera para que todos los temas, pudieran estar juntos, ¿no? Puedan estar juntos. En ese sentido de que precisamente filosofía es muy amplio, es muy amplia, tiene muchas aristas desde lo histórico, desde lo estético, desde lo ético, desde la lógica, en fin, hay muchas variantes de lo que se estudia en filosofía y todavía sumarle más contenido de afuera, ¿no? Pues sería podría llegar a ser podría estar saturado, ¿no? En ese sentido el contenido y dándole el respeto que se merece también a esas licenciaturas, ¿no? Porque al final de cuentas sociología, historia, letras, otras licenciaturas también tienen contenidos muy grandes, muy vastos. Entonces, en ese sentido, creo yo que probablemente que sí se necesita un cambio, pero creo que hacer un cambio tan drástico como sumar todas estas licenciaturas, aunque posible, puede terminar pues en un desorden, ¿no? Muy grande y que en caso de que se haga, pues tendría que ser muy bien planeado. Muy bien, gracias, Héctor. Eh, ¿Alguien más quiere responder? Adelante, María, y luego Sergio Paula. Adelante, María. Gracias, profesor. Yo desde mi perspectiva, yo lo tengo como, porque incluso los coordinadores de la carrera admiten que realmente estas licenciaturas nunca han tenido mucha demanda. Siempre han sido como que de pocos alumnos, a lo mucho 100, por así decirlo. Pero yo creo que ahorita la necesidad de tener más estudiantes se debe a todo lo que está sucediendo, tanto en el país como en el mundo, todos los cambios de políticas, todos los conflictos entre gobiernos, todo, como alguien mencionaba, incluso lo ambiental, lo problemas pues que se generan como entre empresas o así.
Siento que esa es como que ahorita más la necesidad de que necesitamos más gente que se dedique realmente a todo esto. Eh, pues filósofos, sociólogos también, historiadores. Y bueno, como digo, yo lo veo desde este aspecto y por lo tanto al innovarnos, al cambiar todo este plan de estudios, es porque realmente lo que pues digamos que estamos viendo, analizando, es algo que pues ya pasó o está pasando muy poco o ya ni siquiera va a pasar. Entonces tenemos que innovarnos porque pues ya son muy diferentes las cosas actuales, como por ejemplo ahorita pues la inteligencia artificial, ¿no? Que incluso sí dicen que es un tema muy para la discusión filosófica, que si realmente es algo positivo, o negativo, si va a causar problemas, principalmente en los jóvenes, los niños que se están dejando mucho influenciar por esto, ya sea que para, no sé, realizar tareas, hasta incluso para realizar eh, cosas, digamos, graciosas. Entonces yo siento que estos son como que las nuevas temáticas, como digo, las nuevas tecnologías, los nuevos conflictos. Entonces yo considero que pues esta es la necesidad del cambio, adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas cosas que están surgiendo. Pero sí también, pues también de ese punto de que pues realmente, pues técnicamente somos muy pocos y digamos que los que logramos entrar a la carrera, digamos de 10, al último quedamos 4 porque los otros 6 se salieron, realmente no les gustó o no logró, o prefirieron el trabajo o no se adaptaron, lo que sea, entonces sí creo que pues también tenemos como que esa crisis, pero no es como que para mí como que tan grave en el sentido, porque pues como dije, pues realmente nunca hemos sido muchos, pero sí creo que sí somos pocos y pues realmente en todas las carreras. Entonces, juntarlas todas, como dicen mis compañeros, realmente si la carrera ya es pesada, sería muchísimo más pesada. Pero a mí no me gustaría que la unieran, pero sí siento que tiene que innovarse realmente la carrera para los tiempos actuales. Y pues la filosofía está para ciertos problemas, la historia está para ciertos problemas, la sociología está para ciertos problemas. Entonces, para mí eso no es como que motivo para que las puedan unir, pero pues sí se necesita más gente, realmente que se dedique a todas estas humanidades. Muy bien, muchísimas gracias, María. Adelante, Sergio Paul. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con eso de que se necesitan más personas actualmente, y más actualmente, eh, que sepan cómo pensar correctamente, ¿no? Que estudien la carrera porque la carrera pues brinda todo eso. En cuanto a juntar estas diferentes licenciaturas, la verdad yo estoy en contra porque, pues, como ya lo comentaban, siento que hacer eso no sería añadir más cosas a la carrera de filosofía o a las carreras que se unan, sino que restarle a esas carreras y hacerlas una misma. Y como lo mencioné, no siento que el chiste sea quitar cosas antiguas y poner cosas nuevas, sino mantener las cosas tradicionales y expandirlas, conectando más con el presente, sin abandonar las tradiciones, las materias tradicionales. Así que siento yo que lo que se debería de hacer en ese caso es sí implementar estos cambios para que haya más personas que se interesen en la carrera, pero implementarlos a cada una de las carreras, en humanidades, que ya implementen cosas nuevas, materias que llamen la atención en el presente, en la actualidad. Y sabemos que en la actualidad se ocupan más que nunca. Esto de la inteligencia artificial yo creo que es lo que más ha estado sonando, y en lo que los filósofos pienso yo que pues es nuestro trabajo reflexionar realmente
Hay muchos debates sobre cómo se debería de utilizar la inteligencia artificial, cuándo sí es bueno, cuándo no. Y yo creo que eso es un debate perfecto para el filósofo. Y imagínense, pues, aprenderlo desde tu formación universitaria, yo creo que sí es algo muy, muy interesante y muy actualizado. O, por ejemplo, esta problemática que se está viviendo en nuestro país del crimen organizado y como la música, los corridos tumbados, pues, muchos piensan que pues es culpa de ellos, ¿no? Entonces, eso también es una problemática que es trabajo de nosotros los filósofos pensar y hasta debatir, ¿no? Nosotros que sabemos cómo hacerlo. Entonces, siento yo que implementar este tipo de nuevas materias que realmente se sienten reales, se sienten que cuando sales de la universidad no estás solamente pensando en lo que pasó hace 10.000 años, ¿no? Estás pensando en lo que está pasando actualmente y en cómo lo vas a resolver y cómo lo vamos a resolver como comunidad filosófica. Siento yo que eso es lo que se necesita para que lleguen más personas interesadas que realmente se interesen por pensar y por hacer el cambio. Sí. Ahora sí, muchísimas gracias, Paul, por su reflexión y por cuestiones de que siempre el tiempo nos come, me gustaría escuchar, ya que hablaban de que los tiempos han cambiado y se han ido adaptando a los cursos en línea, y en ese sentido, digamos que ustedes tienen la experiencia y pueden opinar. Entonces me gustaría desde su experiencia de los cursos que han tomado en línea de la pandemia para acá, y la nueva rectora del CUSH dice que vamos a tener estudios de humanidades digitales. Y entonces la pregunta es, eh, para quien guste empezar a responder, eh, ¿qué beneficios les ha traído a ustedes, si es que ha habido alguno, el tomar cursos en línea, el realizar actividades en línea con respecto a la presencialidad? Y, y si, y si necesitan, porque obviamente es poco tiempo para pensar en estas humanidades digitales, donde entraría la filosofía digital, si si están dispuestos a participar en una mesa para que hablemos en otra mesa de diálogo para hablar solamente de la filosofía, eh, de la enseñanza de la filosofía, eh, llamémosle la filosofía digital, para usar las mismas palabras. Entonces, ¿quién gusta empezar? Dijimos 3 minutos. Adelante. Adelante, Héctor. Bueno, desde mi experiencia personal, las clases en línea, pues, tienen sus desventajas, creo yo. Muchas veces, es difícil conectarse, ¿no? Por las infraestructuras, ¿no? Por a veces cómo está, el estado del internet. A veces, para algunas personas, para mí, en el primer semestre de filosofía fue difícil, conectarme porque no tenía, un dispositivo, a la mano, ¿no? En ese momento, no poseía de ningún dispositivo, entonces varias tareas, varias actividades, las perdía, pues simplemente porque no podía participar en ellas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí son de los mayores obstáculos, ¿no? Esos obstáculos físicos de tener, las herramientas necesarias. Pero he de decir que cuando uno tiene ese dispositivo, cuando uno tiene esa conexión bien, pues la verdad es que hay bastantes beneficios de las clases en línea. Personalmente a mí me beneficia mucho el hecho de no tener que, trasladarme de diario, ¿no? No solo por el tiempo es muy importante, ¿no? Yo viviendo en Tlajomulco, tomo casi 2 horas para llegar al centro universitario.
Y las clases en línea pues me permiten conectarme desde mi casa, ¿no? Y no tener ese estrés, ¿no? Y tener aparte más tiempo para mis actividades personales, ¿no? Y por otra parte también creo que está la ventaja precisamente de las herramientas, que creo que son muy sencillas y al mismo tiempo muy prácticas. Esto de tener siempre como los recordatorios, ¿no? Para ciertas clases, ciertas tareas, tener también en la entrega de archivos, ¿no? Que a veces es complicado ir hasta allá nada más para entregar una tarea, por ejemplo. Y también en lo económico, ¿no? De los traslados, que muchas veces, bueno, yo en lo personal gasto, pues 2 pasajes, ¿no? De ida y 2 pasajes de regreso. Entonces, ya con un día a la semana, o póngase, ¿no? 2 días a la semana, por como serán las clases en la licenciatura, pues ya ahorro, pues bastante, me ahorro bastante, así es. Muy bien, gracias, Héctor. ¿Alguien más? Adelante, Georgina. Ay, genial. Bueno, yo personalmente podría decir que desde mi experiencia con las clases en línea creo que han sido algo muy reconfortante, honestamente. Me parece que es algo que sería muy bueno el hecho de implementar la licenciatura completamente en línea, debido a que, ¿no? Que tenemos mayores accesos a poder hacerlo, ya sea desde el trabajo, desde casa, que te da este tiempo, o sea, el tiempo que se hace uno trasladándose al centro universitario, y más ahorita que hubo el cambio de la normal a Belénes. Básicamente a muchos les cambió completamente el tiempo en transporte, ¿no? Si se hacían media hora, ya estás haciendo 1 hora o 2 horas al día por ir y regresarte, ¿no? El hecho de estarlo tomando desde casa, creo que es algo que sería muy prudente, y creo que habría tal vez mayores proyecciones de alumnado, ¿no? Porque también creo hasta cierto punto que la baja de alumnos, o tal vez la disminución que hubo en estos últimos semestres fue por el cambio que hubo del centro que estaba en la normal a acá a Belénes. O sea, hubo un cambio completamente drástico, ¿no? Los que ya pertenecíamos a la licenciatura, pues sí fue como que esta parte de pues ya te aguantas, ¿no? Y sigues yendo. Por otro lado, también considero que creo que la falta, tal vez a los alumnos actualmente no les llama la atención al 100% las clases en línea, por el hecho de la falta de dinamismo que tiene el docente con el alumnado, ¿no? Por lo regular, las clases de otros maestros tienden a ser completamente teóricas, ¿no? Y es algo normal, ¿no? Dentro de una clase de filosofía. Sin embargo, no es la misma interacción que se tiene en el salón de clases, el maestro dando su clase teórica, que la que se tiene en una clase virtual. ¿Por qué? Porque justamente el maestro no está interactuando en realidad, realmente viendo qué está haciendo cada uno de sus alumnos, si se está prestando o no, o si el maestro ya se fue por la tangente y ya no supo cómo recuperar al grupo para poner la atención necesaria, ¿no? Creo yo que si fuera una carrera completamente en línea, los maestros docentes que están actualmente requerirían tomar, no sé, tal vez cursos o algo que ayude a poder tener más dinamismo en la forma de implementar su clase, tener esta conexión que no se les da, que tal vez se pueda dar en el salón de clase, pero que no se puede dar directamente en el salón virtual. Entonces, justamente sería muy prudente. Sin embargo, los maestros también requerirán poner de su parte, ¿no? Para poder hacer que la herramienta virtual sea una arma y dejar mejor divulgación del concepto de las clases en línea. Muy bien, gracias, Georgina. ¿Alguien más?
Adelante, María. Sí, de mi perspectiva, yo realmente tengo como que cosas positivas, cosas negativas. Creo que lo positivo es, como dicen mis compañeros, creo que tienes más disposición de tiempo. Estás desde la comodidad de tu casa o de tu oficina. Realmente suele ser muy fácil, como que hay como que esa facilidad de comprensión, o no sé, yo creo que porque estás más directo hacia la computadora o donde estés, y no pues estás en un salón grande donde te puedes distraer o por algo así, ¿no? Pero también yo creo que es como que más que nada la responsabilidad de cada quien, el compromiso de cada quien, porque en tiempos de pandemia, como yo que estuve en preparatoria durante ese tiempo, realmente yo no ponía mucha atención a las clases, era como de que estabas en las clases y te ibas a hacer otra cosa o esas de que te dormías o así. Pero ya como en esta etapa de la universidad ya es como que un compromiso más mayor, entonces ya te lo tomas más en serio y pues es como que ya responsabilidad, ¿no? De la persona que toma la clase en línea. Pero las desventajas que encuentro es de que eso mismo también, de que no tienes interacción con persona a persona, pues realmente, pues es decir, como aquí yo conozco a mis compañeros porque he convivido el semestre con ellos en esta clase, pero yo no los conozco en persona. Entonces es como de que si yo los llego a ver en persona, yo no voy a saber quiénes son. Entonces siento que pues sí está como que esa nula eh, convivencia con los demás, pero pues creo que en sí como que es las únicas desventajas que se tiene, aparte de que si también si te llega a fallar el internet, de que si se te fue la luz, pues ya perdiste una clase, ya no tienes la oportunidad. Aunque también pues de cierta manera de que si tienes que llegar a salir pero tienes clases, pues te puedes conectar en el celular, entonces eso es otra ventaja. Y bueno, yo así como para que la carrera se haga también totalmente virtual, yo lo veo en ventaja, no como para, como que también para nosotros, pues que digamos que podemos ir al centro universitario, pero yo veo como que más positivismo en gente mayor que está interesada en la carrera, como ya gente que ya tiene un trabajo, que ya pues que nada más le llama, tiene interés pues por la carrera, no para aplicarla, sino para conocer. Entonces siento que eso es como que lo positivo, porque yo tengo compañeros que son mayores, no digo que viejitos, pero que ya son más adultos, entonces que pues que se les hace muy fácil, muy disponible las clases en línea, que lo hacen desde su casa, o que pues que tienen como que señoras que son amas de casa que les interesa eh, estudiar, entonces es como de, siento que esta es como que la más, vía más disponible para ese tipo de personas. Entonces sí estoy en el lado positivo también de las clases en línea. Muy bien, gracias, María. Muy bien, gracias. Adelante, Sergio Paul. Gracias. Pues sí, como ya se ha discutido, los beneficios son varios del transporte, pues el poder conectarse a las clases desde donde uno pueda, desde uno quiera realmente. Pero yo creo, y hablando esto con personas a lo largo de que hemos tenido estas clases en línea, eh, la verdad es que yo creo que aunque a mí, por ejemplo, me funcione tener clases en línea, yo sí me pueda como que concentrar en la clase. Yo siento que hay muchas personas actualmente que no les funciona eso y gracias justamente a lo que se vivió en pandemia, ¿no? Quizá personas que en pandemia su experiencia con las clases en línea pues no fue muy grata, actualmente no les gustaría seguir tomándolas. Voy a dar un ejemplo en muchas empresas actuales que están implementando el trabajo desde casa suelen dar un entrenamiento primero que nada sobre el trabajo desde tu propia casa, sobre el cómo puede ser agobiante o hasta cómo puede haber distracciones pues, muy cercanas a ti. Tienes tu teléfono a la mano y realmente tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y el teléfono, pues, pienso yo que es un centro de distracciones. Con un solo toque puedes entrar
a YouTube, a ver un video, a leer una nota, a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, siento que desde casa sí hay muchos beneficios, pero las distracciones también están pues, muy cerca de nosotros. Además, este entrenamiento que muchas empresas dan, por ejemplo, te dice de que estando en casa debes de sentirte tal cual, establecer como que una conexión con lo que estás haciendo virtualmente, ¿no? Con tu trabajo o en este caso con las clases en línea. Pero siento que muchas personas no les sucede eso, muchas personas no se pueden concentrar mientras están en una clase en línea, realmente no pueden poner la totalidad de su atención ahí gracias a que tienen tan accesible la distracción. Yo siento que en un salón de clases, claro que uno se puede distraer, hay compañeros con quienes podemos estar hablando, platicando, pero a fin de cuentas estamos hablando sobre filosofía, ¿no? Estamos hablando ahí sobre lo que nos concierne en la carrera y siento que estando solos en nuestra casa, en nuestro hogar, tomando la clase, es más fácil distraerse con cosas externas y no prestar atención realmente a la filosofía que estamos aprendiendo. Así que yo veo que hay muchas desventajas. No me gustaría que la carrera se hiciera 100% virtual, la verdad. Siento que siempre debe de haber un toque humano en todas nuestras interacciones y a fin de cuentas ese toque humano yo creo que es lo que le da dinamismo. Nosotros al tener una carrera pues muy tradicional, ¿no? Siento que eso, la sazón de cada profe, que cada profe nos da en el salón de clases, es muy diferente cuando uno está presencial a que cuando uno está en línea. Muy bien, gracias Sergio Paul. Ahora les voy a pedir que tengan ahí un cronómetro a la mano para que cierren con 1 minuto la conclusión, hagan una conclusión tomando en cuenta las reflexiones y del diálogo con sus compañeros. Entonces, eh, por cuestión de tiempo, 1 minuto para que hagan conclusión, tomando en cuenta toda la mesa de trabajo. ¿Quién gusta empezar? Adelante, Georgina. Adelante, 1 minuto. Vale, bueno, ya concluyendo con este tema, considero que sí es necesario buscar redividualizar el cambio en la filosofía y buscar esta transformación. El hecho de las clases en línea considero que es una forma prudente y más simple de poder llevar para los adultos en este caso un cambio trascendental como ¿no? ¿Para qué nos serviría esto? Justamente es analizar todo lo que tenemos, todas las fallas y deficiencias que tenemos actualmente, cuál es el margen de la sociedad, qué es lo que se necesita en realidad, y con base en esto tener una retrospectiva completamente lo que estamos haciendo como filósofos en la actualidad, cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos hacer el uso de las tecnologías con él, y con eso transformar la filosofía para poder así vernos en un futuro. Sería todo. Muy bien, gracias. ¿Quién gusta a continuar? Ya saben, 1 minuto, Héctor, adelante. Bueno, pues yo creo que definitivamente pues el mundo ha cambiado, ¿no? La gente tiene visiones distintas de lo que es estudiar una carrera y que por tanto pues la licenciatura tiene que igual evolucionar, las materias, los profesores, todo tiene que cambiar en tanto que es necesario, en tanto que ya hay muchas herramientas, hay muchos métodos nuevos y pues ignorarlos solamente va a provocar que la carrera se termine o termine hundiéndose, ¿no? Que termine cayendo en este sentido de longevidad, de impracticalidad y que pues a final de cuentas, no solo por el bien de los números, ¿no? Sino por el bien de un estudio correcto de la filosofía en el mundo actual. Es que se tiene Muy que bien, realizar un cambio. muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Adelante.
María Sergio Paul, adelante, un minuto. Sí, pues concluyendo, es muy importante que sí suceda este cambio, pienso yo. Justamente como lo comentan ya mis compañeros, pues el mundo cambia y no puede ser que nuestra carrera pues se estanque en el mismo lugar. Así que tenemos que adaptar, se tiene que adaptar a estos nuevos cambios. También no solamente siento que es culpa de la filosofía de la universidad, ¿no? También son los intereses actuales, así que siento que estaría muy bueno que la filosofía, que nosotros demos como que una ruta a la filosofía, que se apegue más a los intereses sociales actuales, que sea más dinámico, que sea un poquito más accesible a todas las personas mediante redes sociales, quizá redes sociales nuevas, pero aún así que en la carrera haya este cambio para que se pueda aprender sobre lo actual. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio Paul. María, entonces a usted le toca cerrar, adelante. Sí. Bueno, mi conclusión sería de que pues la carrera de filosofía necesita más reconocimiento, más como que ser más destacable para tanto gente como joven como mayor, pues para que haya como que este incremento en el interés por la filosofía, no exactamente de que, digamos, de que pues para estudiantes, sino que pues haya como que este punto de interés para, no sé, pensar, reflexionar, analizar sobre todos los conflictos, los temas actuales, porque pues creo que pues la filosofía es la principal ciencia que nos, bueno, no ciencia, pero la principal rama que nos podría ayudar para resolver lo que pues actualmente estamos viviendo en sociedad. Entonces, para mí, esta es la importancia que tiene el estudio y el reconocimiento de la materia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, María. Y de una vez, ya para cerrar la mesa, muchísimas gracias por su participación, por su reflexión, que abre nuevos caminos, nuevas propuestas y que debemos de considerar para la transformación de la licenciatura en filosofía e ir más allá de la licenciatura en filosofía y, como dijeron, pensando en la divulgación de la filosofía. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Buen día.